Cuando estuvimos pensando en el lema de estas jornadas y llegamos a la conclusión de que tiene que ser la transformación de la función de compras, ¿cuál fue nuestro miedo? Nuestro miedo fue que llevamos demasiados años hablando de la transformación de la función de compras y yo no estoy completamente seguro de que sepamos exactamente qué queremos decir con ello. Y en ese sentido hay opiniones. Y si hiciésemos una encuesta a lo largo de la sala, pues cada uno de nosotros tendría su idea sobre qué tiene que ser una transformación de la función de compras. Para mí la función de compras tiene dos tipos de recorrido. Un recorrido es llevarla a su extremo y creo que en este país hay posibilidades de sobra para seguir creciendo en la función, hasta llegar a un punto donde tengamos una función de compras bien desarrollada, y ahora os explicaré lo que yo considero por una función de compras bien desarrollada. Pero para mí la transformación no es eso. Esto significa saltos, digamos, cuantitativos que nos van a aproximar a un límite. Si me habéis escuchado en alguna de las conferencias de años anteriores, yo pienso que la función de compras ha llegado a su límite, tal como la concebimos hoy. Solamente podemos aspirar a tenerla bien organizada, ojo, y a aportar valor a la compañía, nadie lo duda. Pero yo creo que hay un salto cualitativo y ese salto cualitativo de la función de compras tiene que ver con la gestión de la eficiencia. Cuando yo digo gestión de la eficiencia, y muchas veces me escucho a mí mismo, digo, Antonio, ¿qué vaguedad estás diciendo? Gestión de la eficiencia, ¿qué significa eso? La eficiencia, definida de una forma amplia, es producir más o, si queréis, vender más a través del indicador que queramos establecer. Yo en el libro que mencionaba Cipriano utilizo el margen bruto de una compañía con el mínimo uso de recursos. Definida así, ahora deberíamos de bajar ese tema al terreno. ¿Cómo visualizo yo una función de compras saliendo de su espacio natural y adquiriendo espacio vital, como decimos en la presentación, y sobre todo siendo capaz de ayudar a una compañía a gestionar mejor su eficiencia, que no son los precios ni son los proveedores, aunque son una palanca importante, pero es algo más. Si nosotros visualizamos la gestión de costes de cualquier compañía como un ciclo, porque lo es, esto no es un conjunto de actividades que ocurren en diferentes partes de la empresa, sino que hay un ciclo bastante estructurado que empieza con unos presupuestos, pasa por una ejecución presupuestaria y termina en una función de compras que compromete con terceros unos determinados precios, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor agilidad. Nos estamos centrando en la parte final del ciclo a la hora de aportar valor. Y aquí acabamos en el mundo de los ahorros, que yo creo que son, y si me habéis escuchado en intervenciones anteriores lo compartiréis, son la medida en la que nos hemos apalancado durante demasiados años, pero a la vez es el cáncer de la función, porque los ahorros no existen. O sea, los ahorros son opiniones. Y son opiniones que tienen muchas veces muy poca relación con los estados financieros de la compañía. Visualizado el ciclo de gestión de costes como ese ciclo del que hablaba, nos estamos perdiendo dos grandes oportunidades para aportar valor a la compañía. Una tiene que ver, si vamos aguas arriba, con la gestión de la demanda, y en gestión de la demanda meto muchísimas cosas. Meto discusión de las especificaciones, incluso la necesidad de incurrir en determinado gasto con determinada configuración en un momento determinado. Es decir, no esperar a que me llegue la necesidad para resolverla con terceros, sino dar un paso adelante, aguas arriba, y ser capaz de discutir las especificaciones adecuadamente. Sé que en algunos sectores, especialmente los más competitivos, esto se hace por puro instinto de supervivencia. Y luego hay otro paso más, anterior, que es ser capaz de influir en el proceso de presupuestación de la compañía y apoyar a que el proceso de presupuesto se haga de una forma inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en las empresas, y vamos a olvidarnos un poco de compras por ahora, en las empresas hay un vacío de gestión de personas que se encarguen de la eficiencia. El libro empieza de esa forma, en el capítulo 1. El director general de la compañía tiene un problema, que es que básicamente se la van a cerrar desde sus headquarters en Nueva York, y cuando trata de identificar a la persona de la empresa con la que tiene que hablar, llega a la conclusión
de que no existe, de que tiene que hablar con demasiadas personas. Tiene que hablar con su jefe de compras, tiene que hablar con su director financiero, que es el responsable de la liturgia presupuestaria, tiene que hablar con la directora de recursos humanos, porque los gastos de personal también son una parte importante. Es decir, tiene que hablar con demasiadas personas y se da cuenta de que la eficiencia de la compañía, que es su driver de supervivencia en ese momento, no tiene una cabeza clara que le pueda dar estructura. Así empieza y se va dando cuenta a través de un proceso evolutivo y con la ayuda de una persona, Antonia Costa, si habéis leído el libro, que soy yo dentro de 20 años retirado en Cádiz, que es lo que realmente quiero, se da cuenta de que hay otra forma particular de aproximarse a la eficiencia. Esto a los compradores, ¿esto qué significa para los compradores? Esto para los compradores significa una gran oportunidad, pero también un gran reto. ¿Por qué una gran oportunidad? Porque yo creo que los compradores son los candidatos ideales para asumir este tipo de posiciones. ¿Por qué? Porque la eficiencia parte de que los costes que tú mides al final del ciclo son producto de modelos operativos anteriores. Es decir, que una empresa funcione a un nivel de costes alto o bajo depende de lo eficientes o ineficientes que sean los modelos operativos que tú establezcas al principio. Y los compradores, en su actividad negociadora, han tenido que entender bien las tripas de los modelos operativos, aunque sea simplemente para reflejarlo en un RFQ y salir al mercado. Entonces, ese conocimiento íntimo de la compañía que tienen los compradores, porque compramos bastantes cosas y tenemos un conocimiento de la compañía bastante más alto del que creemos, supera con mucho a nuestros competidores en ese faro, digamos, de la eficiencia que podrían ser los controles financieros, que es a lo que tiende a mirar nuestro CEO cuando tiene un problema de eficiencia. Y de hecho, en el libro, primero al que llama es a su director financiero, al dueño de los números. Pero ¿qué problema tienen los controles financieros? Que no son gestores, son controladores. Y controlar y gestionar son dos verbos muy distintos. Una cosa es medir lo que ha pasado, otra cosa es ser capaz de influir en lo que va a pasar. Y en el ser capaz de influir en lo que va a pasar, es decir, en ayudar a la compañía a tener los mejores modelos operativos, yo creo que los compradores tenemos muchísimo que decir. Esa es la oportunidad, pero también hay un reto importante, y es que los debates en los que nos vamos a ver involucrados son muy distintos a los tradicionales. Es decir, el debate hoy, ¿cuál es? Discuto unas especificaciones en la medida en que me dejan, la convierto en un pliego, salgo al mercado, negocio y recibo un contrato. Y es un debate ciertamente limitado. Si nosotros llegamos a ser directores de gestión de la eficiencia, porque la transformación de la función de compras que yo defiendo tiene éxito, nuestro debate va a tener que ser muy distinto. La eficiencia implica mirar con un ojo a los costes y con otro ojo a los márgenes del negocio, porque eficiencia es consumir menos recursos en relación al resultado que producimos. Tenemos que conocer la compañía muchísimo mejor, tenemos que conocer el mercado de la compañía, cuáles son nuestros clientes, esa decisión de costes que estoy tomando en un determinado comité, ¿qué impacto tienen los resultados? Y eso es un reto que tenemos y que yo incluso me atrevería a decir que si finalmente esta transformación, tal como yo la entiendo, se produce, la función de compras sufrirá una metamorfosis y se convertirá en una gestión de la eficiencia de la que compras será solamente una parte. Para mí ese es el reto. Unas empresas lo conseguirán, otras empresas no. En la empresa en la que yo trabajo, no os voy a decir que estemos en el estado ideal, pero sí la función de compras la hemos evolucionado hacia ese concepto. Le llamamos gestión integral del gasto y de las inversiones en el Banco de Santander. Y los debates que tenemos en los comités de gastos y de inversiones no son debates de compras, son debates de discusión de la configuración, discusión de la necesidad, influencia en el proceso presupuestario, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso exige también perfiles profesionales distintos, que sean capaces de entender mucho mejor el negocio de la compañía. Porque vamos a tener, insisto, un ojo en los costes y otro ojo en los ingresos. Y no todos los compradores tienen esa visión. Pero somos los candidatos perfectos para asumirla. No hay otro mejor dentro de las compañías. Los financieros, controladores. Cada una de las áreas dueñas de presupuesto, visiones demasiado estancas.
Los compradores, al menos conocimiento de los modelos operativos, que para mí es la clave de gestionar los costes de una empresa. Los costes no nacen de la nada, hay que buscar aguas arriba el origen de que un modelo sea eficiente o ineficiente. Tenemos que aprender, perdonadme que esté aquí hablando sin slide, pero me estoy excitando solo. Estos temas la verdad es que me apasionan. Tenemos que aprender incluso de otros sectores. Y muchas veces tendemos a no mirar en compañías competidoras o incluso de otros sectores para optimizar cosas por problemas que ellos ya se han encontrado en el pasado y nosotros no. Yo creo que tenemos un gran departamento de innovación oculto en nuestros competidores y en otros sectores que hacen cosas parecidas a las que nosotros hacemos. Yo creo que el benchmark utilizado inteligentemente es también una buena herramienta para hacer comparaciones con otros y descubrir esos mejores modelos operativos. Y os pongo un ejemplo, y además de bastante actualidad, pues en el banco. ¿Sabéis que los bancos transportan efectivo a sus sucursales? Bueno, pues si tú... Y sabéis que el Banco Santander tiene como 8 o 10 grandes bancos por el mundo. Pues si tú comparas, pues no sé, Chile con España y comparas el gasto en transporte de efectivo por número de sucursales en un sitio y en otro, te das cuenta de que los chilenos son más eficientes que nosotros. Alguien puede decir, bueno, es que son mercados estructuralmente más diferentes, el regulador en Chile te obliga a pasar determinado número de veces por la sucursal al día. Si tú neteas ese efecto estructural, lo retiras del benchmarking, eres capaz de retirarlo, la realidad es que la diferencia entre esos dos indicadores solamente se puede explicar por un mejor modelo de gestión en un sitio que en otro, por un modelo más eficiente en un sitio que en otro. Con lo cual, ¿qué provoca la transmisión de conocimiento? El diferencial entre modelos operativos. Transfiramos un modelo operativo de un sitio a otro. Y si eso lo haces sistemáticamente en todas las partidas de gasto de inversión que tiene tu compañía, tienes un potencial tremendo que no estabas utilizando. ¿Los compradores estábamos en eso? No. ¿Tenemos que estar con esta visión de eficiencia? Para mí, absolutamente sí. ¿Vale? Ese es un poco el punto y así es como yo veo la transformación de la función. No es cuantitativa, no es que me dejen negociar más cosas, no, es dar un salto cualitativo a hacer algo distinto que convertirá la función en lo que yo llamo el Chief Efficiency Officer. En un futuro yo creo que empezaremos a ver esta figura, yo ya estoy empezando a verlo en algunos sitios, le llaman de distintas formas, productividad le llaman unos, eficiencia y transformación otros. Algunos sectores tímidamente están aproximándose a esta visión porque han visto esto mismo, que hay un gran espacio dentro de las compañías sin gestionar. Para mí es el Chief Efficiency Officer, o como queramos llamarle, pero entendéis un poco el concepto, ¿vale? Ahora, para conseguir esto, lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestros deberes. Ahora pasamos a hablar de compras, estrictamente. Porque para yo subir a mi CEO a decirle que quiero dar este salto y a convencerle de que esto es una opción, lo primero que tengo que tener es mi casa ordenada, mi casa compradora, si queréis, ordenada. Entonces, ¿qué he pretendido hacer aquí? Lo que he pretendido hacer básicamente es una especie de simulación de qué es lo que yo le diría a mi CEO para que entendiese cómo compras le puede ayudar y para estar en condiciones de pedirle el siguiente salto si me lo encontrase durante 5 minutos. En el ascensor. Bueno, 5 minutos de ascensor es mucho tiempo, pero en el café. Me encuentro a mi CEO durante 5 minutos y tengo 5 minutos para transmitirle la potencia de la función como paso previo a lo que voy a pedirle. Yo lo primero que le diría es, básicamente, que contribuya al resultado más de lo que imagina y que probablemente no lo sabe en el minuto 1. Y de esto lo tengo que convencer. ¿Y le tengo que convencer cómo? No debo mencionar la palabra ahorro en ningún momento, porque él no entiende los ahorros. Su visión de los estados financieros de la compañía se basa en otras métricas y en otros indicadores. El ahorro para él no es nada, porque hemos dicho que el ahorro es una opinión y no está vinculado con los estados financieros. Yo no encuentro los ahorros en ningún sitio, en el balance, en la cuenta de resultados. Tengo que ir a lo que yo llamo equivalentes de negocio. O sea, tengo que decir al CEO que el ahorro que yo sí tengo en mi cabeza que voy a conseguir en compras es un equivalente para él a como si incrementase la cuota de mercado en un 2%. Él sabe lo difícil que es hacer esto.
o incrementar el ROE en un 10. Tengo que llevarlo a indicadores que sean familiares para él, para captar su atención. Eso lo compartís, que muchas veces gran parte del problema que tenemos con nuestros mayores, directores financieros, directores generales, CEOs, es un problema de lenguaje. Hablamos un lenguaje excesivamente operativo y no nos entienden. Es así de sencillo. Entonces, a esto le llamo yo equivalentes de negocio, ¿vale? Os voy a enseñar... perdón. ¿Cómo puedo pasar a este vínculo? No puedo... ¿Me podéis llevar al vínculo? No se ve muy bien y lo compartiré con el que quiera, ¿vale? Pero este es mi secreto mejor guardado. Es relativamente sencillo en cualquier sector plantearse una cuenta de resultados, un balance y un flujo de fondos. Y hacer el siguiente ejercicio aritmético. Analizar qué significa un punto de ahorro de compras, en ciertos indicadores que a mi CEO le resultan relevantes. Entonces, si te pones a jugar con la hoja de cálculo, y hay que tener en cuenta que esto es diferente para cada sector, porque cada sector tiene un porcentaje de coste de las ventas sobre margen bruto que es estructural del sector. Cada sector tiene un reparto dentro de sus gastos operativos entre gastos de personal y gastos con terceros, y también es estructural de cada sector, con lo cual la cifra que te va a salir aquí es una cifra de cada sector. Pero tú empiezas a descubrir que haciendo ciertas asunciones y pensando que ese ahorro de compras también tiene algún impacto en los stocks, y esto es especialmente importante en empresas industriales pesadas en ciclo productivo, empiezas a ver que un punto de ahorro en compras, un punto porcentual, tiene un equivalente a tener que incrementar el volumen de ventas en 1.4 para conseguir lo mismo. Si eso lo haces con los cash flows, porque están los stocks involucrados, te empiezas a dar cuenta de que tendrías que incrementar las ventas en un 2%, en más de un 2%, para conseguir el mismo efecto que tocando las compras. Y además, ¿con qué diferencia? Con la diferencia de que incrementar el volumen de ventas en 1.4 respecto de un punto solamente con las compras, tiene además gastos adicionales en marketing, en campañas, en publicidad. Y ahorrar un punto en compras es relativamente sencillo. Las compras no requieren grandes inversiones ni grandes gastos. Lo que requieren son nuevos esquemas de gestión. Es más sencillo ahorrar ese punto en compras que incrementar 1.4% en las ventas de la compañía. Entonces, a esto le llamo multiplicador de eficiencia, y cada sector tiene uno. Habrá sectores donde te des cuenta de que ese ahorro en compras, ese punto en compras, supera con creces cualquier acción que hagas en el mundo de las ventas, y habrá sectores en que no. Habrá sectores donde te des cuenta de que las compras tienen la importancia que tienen y tenemos que asumirlo. Pero yo creo que cada uno de nosotros debería, con los estados financieros de su sector, ni siquiera de su compañía, con las proporciones relativas que tiene, saber qué significa un punto de compras en indicadores que nuestro director general reconociese. Y esto es lo primero que yo le diría. ¿Podéis volver a la primera? ¿Podéis volver a la primera? Esto lo tiene que entender clarísimamente el CEO, porque es que si no, no va a seguir. Si no, no va a seguir. Lo segundo, que no tiene que ver con la aritmética, pero que es muy importante y lo será cada vez más, ya estamos empezando a oír hablar de riesgos en prácticamente todos los foros. De hecho, hay una presentación muy interesante en las jornadas que hace Accenture con un cliente, y que baja esto a ejemplos concretos. Yo creo que este tema cada vez va a ser más importante, ¿vale? Protejo las operaciones de la compañía y probablemente tampoco lo sepas. Esto el CEO lo tiene que entender. ¿Qué significa esto de proteger las operaciones de la compañía? Significa que soy capaz de establecer estrategias de diversificación en proveedores críticos. Y esto suele ser muy oscuro en general, no suele ser muy transmitido ni suele ser muy conocido. Soy capaz de establecer planes de contingencia. Soy capaz de homologar inteligentemente a los proveedores, es decir, no basados en esos mamotretos que pedimos a los proveedores, sino basados
sobre todo su capacidad de hacer, sus referencias de mercado, o sea, que soy capaz de traer a los mejores. Soy capaz de alertar de operaciones corporativas en los mercados que me pueden provocar un problema de concentración, y eso yo lo tengo que anticipar, no es algo que me pueda encontrar al otro lado de la puerta, tengo que anticiparlo. Y luego tengo que ser capaz de anticipar también riesgos reputacionales y de responsabilidad social corporativa. Esto preocupa muchísimo a las altas direcciones de las compañías, por lo menos en mi sector, mundo de la banca, y me consta que en otros esto está empezando a ser una preocupación. Toda la cuestión de riesgos reputacionales, responsabilidad social corporativa, sobre todo para las compañías que estamos en el índice Dow Jones, esto es muy importante. Tiene mucho que ver con ser capaz de anticipar los riesgos reputacionales en los que te vas a ver involucrado, y el operar con terceros suele ser una fuente bastante importante de riesgo reputacional. Es decir, en el primer slide, en el primer minuto al CEO le hablamos de aritmética que él conozca, con la que se sienta familiarizado, y en el segundo minuto lo que le tenemos que decir es, además estoy protegiendo en lo que me corresponde a la organización de este tipo de riesgos que sé que te preocupan y nadie te lo ha contado así. ¿Vale? El tercer tema, la innovación, y también se va a hablar en esta convención de innovación, con lo cual aquí no me voy a extender mucho, pero también hay que decirlo. Tenemos un departamento de innovación inmenso en nuestros proveedores. De hecho, en muchos sectores la innovación viene fundamentalmente de los proveedores, porque nosotros no podemos saber de todo. O sea, nosotros somos o tendemos a ser generalistas que trabajan con especialistas en cada una de las materias. Y quien tiene realmente el músculo para hacer innovación en cada una de las disciplinas es fundamentalmente el mercado de proveedores. Y compras tiene que levantar la cabeza y ser capaz de actuar como un catalizador de esas innovaciones, trasladándolas hacia la compañía. Y esto también suele ser muy oscuro. Cuando la gente de producto va a hablar con nuestro CEO, a presentarle una novedad en el mercado, nuestro CEO no tiene por qué saber que se ha nutrido de un mercado de proveedores que administra una gente oscura en la última planta del edificio que se llama compras, y esto hay que hacérselo saber. Esto tampoco es aritmético, pero yo creo que es uno de los ejes que hay que comentar. También hay que pedirle algunas cosas. Es decir, para seguir ayudándote, necesito que me ayudes en algunas cosas, pero que además cuestan muy poco dinero. Es lo que os decía al principio de la presentación. Mejorar un área de compras es muy barato, porque no requiere en general inversión. Hombre, es posible que tengamos que invertir algo en sistemas de información, pero no es intensivo en inversión, ni es intensivo en gasto. No hace falta tampoco contratar a una consultora y gastarnos un dineral para tener mejoras sustanciales. Entonces, yo creo que le debemos de pedir apoyo para reforzar el papel de compras y empezar a hacer aproximaciones a ese aguas arriba que os comentaba al principio, es decir, que nos dejen participar en algo más que la pura negociación de precios, porque compras suele tener mucho que decir ahí, en redefinir la configuración de la necesidad, en influir en la especificación de los servicios que nos permite ir a un mercado más líquido de proveedores, etcétera, etcétera. Le pediría ayuda con recursos humanos en programas de formación. Yo tengo una opinión muy particular aquí. Creo que los equipos de compras están pobremente formados en general. Sabemos mucho de compras, pero no sabemos de algunas cosas que van a ser fundamentales para evolucionar la eficiencia. Sabemos poco de finanzas en general. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero mi experiencia es que sabemos poco de finanzas. Y no tenemos demasiada visión estratégica, cuando el trabajo de compras para mí, sobre todo para apoyar lo que decía de alerta temprana de riesgos y catalizador de innovación, eso te exige levantar el ángulo de visión y ver los mercados de una forma distinta al modo transaccional en lo que lo estabas viendo. Y ahí me refiero a los programas de formación para aumentar la calidad de los equipos de compras, porque si no, simplemente me va a faltar tracción para seguir. Y luego otro tema que también he comentado en alguna intervención anterior, y es ser más agresivo en la externalización de actividades. Estamos enterrados muchas veces en la parte transaccional y en la parte que no aporta demasiado valor. Estoy hablando de temas operativos relacionados con la homologación de proveedores, con la emisión de pedidos. Tenemos que ser mucho más valientes en la externalización de actividades, porque la verdad es que hay un mercado bastante competitivo de actores que pueden ayudar mucho a una unidad de compras. Hay compañías, y presentes aquí,
que pueden ayudar en la homologación de proveedores. Hay compañías que pueden ayudar en llevar a cabo determinadas negociaciones de compra de gastos indirectos por negociación electrónica que nosotros no tenemos por qué necesariamente hacer. O sea, hay un mercado de gente que nos puede ayudar, que nos puede liberar de transaccionalidad y que nos va a permitir tener el ancho de banda que necesitamos para dedicarnos a lo que antes os he comentado. Y tenemos que ser agresivos y no tener miedo a eso. Muchas veces el comprador es un ser temeroso que piensa que cualquier cosa que llegue de fuera va a poner de alguna forma encima de la mesa sus debilidades. Y yo creo que eso es una visión pobre y bastante mediocre de la realidad, pero es así, somos así. Entonces tenemos que ser valientes, ir a los expertos en cada materia, programas de eficiencia energética, también tenemos aquí a gente que nos puede ayudar en eso. Seamos valientes y vayamos a los expertos en cada materia y ganemos ancho de banda, porque si queremos evolucionar a este concepto de la eficiencia que os decía, necesitamos todo el ancho de banda del mundo para pensar con esa visión alta y no baja que es la que hoy tenemos. Y el último minuto me sobra. El último minuto me sobra porque lo único que necesito es que él se quede con el mensaje de que, mira, CEO, tienes una unidad que contribuye significativamente al resultado y he sido capaz de explicártelo en tu lenguaje, que protege a la empresa alertando de riesgos operativos de terceros, que es algo que te debe preocupar y que además es un catalizador de la innovación que ocurre en los mercados. Estos tres temas son la base de la supervivencia de casi cualquier sector. Resultados sostenibles, riesgos controlados, capacidad de innovación protegida y claves. No conozco ningún sector donde este tema no sea relevante. En algún sector habrá otros, ¿vale? No merece la pena desarrollarla más. Creo que este es el mensaje con el que deberíamos de acabar y no nos debería llevar más de 5 minutos. Y esto es lo que os quería contar, básicamente. Hay muchas piezas que a lo largo de la convención se van a desarrollar más, pero como puesta en contexto y como introducción, esto es lo que os quería contar. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Algún comentario? ¿Vosotros no estáis de acuerdo? Pues nada, eso es todo por mi parte.